el Evangelio según San Lucas, del Evangelio de Juan. Vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 14, vamos a leer del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Damos gloria al Señor por este privilegio que tenemos siempre de estar en su presencia. Capítulo 14, versículo 1 en adelante, leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Bienvenida, pase adelante. Amén. Bienvenidas. Al leer esta porción de las Escrituras del libro de el Evangelio de según San Juan, vemos que esta porción está hablando del cielo como un lugar real. Este momento en que el Señor dice estas palabras fueron unos momentos donde los discípulos estaban sumamente turbados. Era un momento donde los discípulos estaban confundidos, ya que era la última cena en que el Señor estuvo con ellos. Y ese momento el Señor les dice, en medio de la cena les dice: en medio de nosotros hay alguien que me va a entregar. Y no solamente dice esas palabras, sino también el Señor dice: en medio de los que están aquí, uno me va a negar. Entonces, los momentos que venía para estos discípulos era un momento de turbación, un momento muy difícil en la vida de ellos, porque estaban en la última noche en la cual ellos podían compartir con el Señor, en la cual ellos podían tener esa experiencia con el Señor. Ellos se encontraban en su pensamiento turbados porque no entendían lo que se venía. El Señor venía anunciando que de la muerte que él iba a tener. Venía el Señor anunciando lo que iba a padecer. Y los discípulos no entendían. A este momento que llegan, ellos se encontraban en un momento de turbación. En un momento en que ellos no tenían quizás una esperanza de lo que venía después de lo que estaban sucediendo. Entonces, pero estando en esa condición de ellos, de turbación, viene el Señor y da una de las promesas más importantes y consoladoras, no solamente para los discípulos en ese momento, sino una de las, quizás de las esperanzas más grandes y de las promesas más grandes de los evangelios, y era el cielo como un lugar real. Entonces, él viene y le dice a los discípulos, le da una de las grandes promesas. Jesús dice en el versículo 2, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces el Señor comienza con esa gran promesa, hablando del cielo como un lugar real para ellos. Porque ellos, a pesar de que ellos estaban turbados, a pesar que estaban viviendo un momento de turbación, el Señor viene y hace esa promesa a ellos. Le dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esto significa que Dios, hermanos, Él sabe las necesidades y los problemas que el ser humano padece, que por las situaciones que puede estar pasando o por los que tenga que atravesar. El Señor conoce todos esos problemas. El Señor sabe todas las cosas por las cuales el hombre pasa.
Entonces el Señor sabe cuán difícil es la vida. Pero también el Señor tiene una gran promesa para el ser humano. Y es que ha preparado un lugar para aquellos que sufren, para aquellos que padecen, y para aquellos que se esfuerzan a poder soportar ese momento en donde las pruebas, en donde las dificultades vienen a su vida. Porque como dice Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Y Él les promete a los discípulos, porque nadie sabía del cielo, sino solamente el que sabía y el que tenía la mejor referencia del cielo era el que había estado en el cielo. Eso era el Señor Jesús, que estuvo en el cielo. Dice que Él descendió del cielo y vino a la tierra y Él pudo dar testimonio de las cosas del cielo. Entonces cuando viene y les hace la promesa a los discípulos, viendo cómo ellos se encontraban, entonces el Señor les dice a ellos, o sea, ellos estaban turbados, y le dice a los discípulos que no tenían razones para poder estar preocupados por las situaciones de la vida que ellos les venían. Pero saben, el cielo es un lugar real, es un lugar que existe y una promesa de Dios. Pero eso no quiere decir que uno no va a estar, que no va a tener problemas, que no va a tener dificultades, porque después de eso que el Señor les promete a ellos pasaron por dificultades. Si usted lee la historia, ninguno de los discípulos vivió una vida que fuera una vida sin problemas, sin dificultades, y la gente piensa que esas promesas de Dios son a veces aquí, que las vamos a vivir. Aquí podemos tener aflicción. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor dio la promesa que en el mundo podemos tener de todo, pero tenemos una esperanza, y la esperanza que Él nos prometió. Que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho. O sea que el Señor está afirmando de que si eso no fuera una verdad, Él no los hubiera dicho. Como decía yo y citaba el pasaje de Números, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces el Señor dice, si esto no fuera así, yo no le dijera a ustedes, no les prometiera algo que no existe. Entonces es bien importante lo que el Señor, esa afirmación que el Señor les da, esa promesa que Dios les da. Entonces, por eso a veces hay quienes dicen, no, pobrecitos los cristianos, pobrecitos ellos, ahí están siempre. Nosotros tenemos esa esperanza, albergamos esa esperanza, esa promesa que Dios nos ha dado, que es que Él volverá por nosotros, que Él, un momento, Él fue nomás, Él fue solamente, como dice, voy a prepararles un lugar, dice, en la casa de mi Padre, mire, dice, hay muchas moradas. Entonces, los discípulos tenían razones para estar preocupados. Primeramente, yo decía al principio porque primeramente había un traidor en medio de ellos, que fue Judas. Y otro había uno que le iba a negar. Entonces, imagínense, entre los 11, habían dos que iban a pasar por un momento difícil de la vida. Y los demás igual, dice que fue apresado el pastor, dice que las ovejas huyeron. O sea que todos huyeron en el momento de que el Señor fue apresado. Los discípulos huyeron, pero el Señor sabía ese momento. Entonces el Señor les dijo, en el versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. O sea que el Señor les dice, eso van a pasar, esas dificultades van a pasar, pero no se turbe vuestro corazón. ¿Qué dice eso, hermano? Que no se turbe vuestro corazón. ¿Usted se ha sentido alguna vez turbado su corazón? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, uno está tan turbado su corazón, su corazón no tiene, hermano, cuando uno pierde un familiar, o cuando uno tiene un familiar enfermo, que uno no tiene la salida, ¿verdad? No encuentra la medicina, no encuentra la solución al problema, su corazón está turbado, no hay qué hacer, no encuentra la salida, no sabe si ir a buscar ayuda, si hablar al 911, o quedarse ahí, no sabe nada. Pero el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 1 dice, creed en mí. O sea, el Señor está diciéndole a ellos, les dijo que no se turbara su corazón. Decía, en la vida las enfermedades, las dificultades, nos va a turbar nuestro corazón. Pero tenemos una esperanza, que nada nos puede apartar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni a filo de espada, nada de lo creado nos puede apartar del amor de Dios, porque Él ya nos ha amado. Dios nos ha amado. Entonces el Señor les hace una promesa a ellos,
Y les dice, les habla la promesa, y la promesa de que el Señor les da a ellos es la promesa del cielo. ¿Quién más podía hablar del cielo que no fuera él mismo, verdad? Hablar del cielo, que él venía del cielo. Él viene y les habla a ellos y les dice, les habla del cielo, un lugar donde él dice que les dice, hay muchas moradas, o sea que les dice, hay muchas habitaciones allá. O sea que aunque existan personas que opinen que el cielo solo es un lugar imaginario de los cristianos, que otros opinen que el cielo no existe porque no se puede comprobar de su existencia. Dice, no, el cielo no existe. El cielo no se puede comprobar que exista. O que solamente es algo imaginario. No, el mismo Señor, por eso afirmaba yo que el mismo Señor que venía del cielo, él dio testimonio que habían moradas allá, que habían un lugar no solamente para Dios, sino un lugar para sus seguidores. O sea, eso nos debe dar a nosotros una confianza, nos debe dar una fe grande que lo que estamos haciendo, ¿sabe? Uno está en este mundo y uno no siente cuando pasa el tiempo. De repente estamos en una edad y de repente uno comienza a mirar, ¿verdad? Que va perdiendo uno la fuerza y tan rápido. Hace poco estuvimos jóvenes y de repente uno ya es un adulto y después ya es un anciano y después tiene que irse a la otra vida. Es el camino que todos llevamos. Entonces, pasa tan rápido la vida, porque la Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo. O como la hierba del campo, que dice que en la mañana está bien, dice, y en la tarde ya está marchita. Así es la vida del hombre. O sea, no es tan grande, o sea, no llega tan lejos la vida del hombre. La única que nos puede mantener firme con esa confianza y la esperanza de que hay un lugar preparado para nosotros. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en este mundo? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? No sé, hermano, si usted se alimenta bien, come bien, no sé, enfermo va a durar mucho, pero no creo que llegue a los 100. Pero imagínense una eternidad, digamos una eternidad pero se llama eternidad porque no tendrá tiempo, no tendrá fin. ¿Cuánto será? Será una eternidad larga. Entonces, por eso es importante vivir confiado en las promesas que Él ha hecho. Entonces, la existencia del cielo es un lugar real, que la prometió, ¿quién? El mismo Señor. El Señor habló con tanta seguridad de este lugar que no deja a ninguna duda acerca de la realidad del cielo. Él habló con tanta seguridad que no existe ninguna duda de que ese lugar es real. ¿Están de acuerdo con eso? Es un lugar real. El Señor habló con firmeza, les dice, en la casa de mi Padre hay mucha morada. Si no fuera así, yo les hubiera dicho. O sea que no solamente eso, sino que prometió que un día volvería. O sea, dice el versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Señor no solamente prometió que existía el cielo, que había unas moradas allá, sino Él dice que Él volverá para llevar a su pueblo al cielo. O sea, voy a preparar el lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor mismo, Él prometió que dijo, donde yo esté, allí también estará mi servidor. O sea, el Señor ha prometido esa promesa tan grande que Él ha hecho para aquellos que confiamos en Él, que tal vez aquí vamos a tener dificultades porque muchos comienzan bien, ¿verdad? Vienen y luego se apartan porque dicen, no, esas eran puras promesas. Eso solamente era algo que nos prometieron, pero nunca se va a cumplir. Para muchos es la tardanza de la promesa de Dios, pero sabemos nosotros que las promesas del Señor no se tardarán, Él llegarán porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Entonces dice el Señor aquí, yo vendré y os tomaré. Está hablando cuando Él venga por su pueblo, cuando venga por segunda vez, porque Él ya vino una vez y vendrá por segunda vez. Y como otras veces hemos hablado, yo siempre lo digo, vendrá por segunda vez, con su iglesia vendrá, pero no vendrá hasta la tierra, vendrá hasta las nubes por su pueblo. Entonces el Señor les promete a sus discípulos que Él volverá, que Él vendrá por ellos. Lo que para muchos el cielo solamente es la morada de Dios,
No obstante, la palabra del Señor es clara en afirmar que Él nos llevará con Él, ¿verdad? Él es lo que le dice, yo voy, dice, a preparar un lugar, pero y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces el Señor les dice, no solamente, porque muchos dicen, no, sí, el cielo, bueno, dice, es real, no es real, es una realidad o algo imaginario, pero sabemos que el Señor afirmó que es real. Pero muchos van a más allá y dicen, no, el cielo sí existe, pero es un lugar para Dios, es para la morada de Dios. Es la morada de Dios. Entonces, y tienen razón que es la morada de Dios y que las nubes son el estado de sus pies. Pero el Señor prometió que Él volvería para llevarnos con Él y nos llevará a ese lugar donde Él está allá. Donde Él está, porque donde yo estoy, vosotros también tienen que estar. O sea, por eso vale la pena, ¿verdad? Por eso vale la pena el esfuerzo que uno hace por mantenerse firmes a Él, a las promesas que Él nos ha dado. Entonces Él dice, ahí van a estar. Y ahí, ¿para qué nos llevará el Señor? Ahí dice Apocalipsis 21:4, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, pero yo decía al principio, en la vida que uno viene a este mundo, uno pasa tribulaciones, pasa angustia, pasa tantas dificultades que pasa, pero eso no anula las promesas de Dios que Él tiene para con uno si uno le es fiel. Porque Él ha prometido que Él nos llevará con Él a ese lugar, porque dice, yo los tomaré, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es? Se vendrán conmigo para que donde yo esté, ustedes también deben de estar. O sea que el sufrimiento que podamos tener en la vida, el poder pasar por las dificultades que nosotros pasamos, Él no tendrá en comparación para cuando lleguemos con Él, que dice que enjugará toda lágrima. Toda lágrima de los ojos de ellos. Y nos dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Porque en esta vida solamente es de dolor, ¿verdad? Esta vida solamente es de lágrimas. A veces, hermano, se llora, a veces se sufre, se tiene, a veces no se tiene. Esta vida hay de todo. Pero rara la persona que no pasa por sufrimiento. Sufrimiento de enfermedades, sufrimiento de perder familiares, sufrimiento de perder amigos, sufrimiento, tantas cosas que uno pierde en este mundo. Y a veces hemos llorado, pero ¿sabe? La diferencia de los que tenemos las promesas de Dios es que nuestras lágrimas serán enjugadas, o sea, nuestras lágrimas serán limpiadas por el Señor. Pero de aquellos que no tienen esperanza, de ellos no, hermano, ellos sencillamente les espera la condenación eterna. Porque de que hay, no importa de la religión que usted sea, no importa de la creencia que usted sea, usted sabe de que casi siempre el hombre sabe que hay alguien, hay un ser supremo que tiene el control de todo y que también hay esperanza. Por eso muchos creen en la encarnación, por eso creen en muchas cosas que inventan las religiones, porque saben que esta vida no se acaba aquí. Muchos dicen, no, yo sé que muerto el perro se acaba la rabia, dicen muchos, pero muchos saben que solamente lo dicen de aquí para afuera, pero saben que no es verdad, porque dentro de nuestro interior hay algo que nos dice que la vida no se acaba cuando uno muere, que la vida no se queda aquí solamente, hay más que eso. Entonces, la promesa es del Señor, cómo llegar al cielo. La promesa del Señor es, usted puede decir, bueno, sí, es cierto, hay una promesa del cielo, pero ¿cómo vamos a llegar al cielo? Jesús enseñó que Él es el mismo, Él es el mismo, o sea, Él es el camino que nos lleva al cielo. Entonces dice, imagínate cuando escucha esas palabras, Tomás, versículo 4, entonces dice Él, sabéis dónde voy y sabéis el camino. O sea, Jesús es el camino. Jesús enseñó que Él mismo es el camino para llegar al cielo. No hay nadie más que haya. Y quizás usted puede decir, como Tomás, ¿verdad? Como usted puede estar diciendo como el mismo Tomás en el versículo 5 le dijo, Tomás, Señor, sabemos a dónde vas. O sea que Tomás sabía que el Señor iba al cielo. Y dice, sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le pregunta, y yo creo que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Sabemos que el Señor se fue al cielo,
Pero quizás nosotros nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de cómo es posible o cómo es posible llegar al cielo. ¿Cómo podemos conducirnos el camino correcto para llegar al cielo? El Señor les dijo, yo soy el camino. Señor, Él se puso como el único camino. O sea, que lo que el Señor les quiso dar a entender que no es por María. El Señor les quiso dar a entender que no es por Buda. El Señor le quiso decir que no es por José Smith. El Señor le quiso decir a ellos que no era por nadie. O sea, que usted no tiene que ir a donde nadie para poder encontrar la dirección correcta, sino es a través de Jesús. Pero ¿a dónde encontramos las palabras de Jesús? En los evangelios. En la palabra de Dios encontramos lo que Dios, hermano, nos está enseñando, que Él es el camino. ¿Cómo podemos llegar a Jesús? A través de la palabra. ¿Cómo podemos llegar al cielo? A través de Jesús. Entonces ya tenemos el medio, tenemos el camino que podemos tomar. Si usted quiere decir, no quiero llegar al cielo, sí, el Señor es el camino. Él dijo, Tomás le dice, Señor, sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que nadie puede llegar al cielo a través de otro medio. Porque dice Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie, o sea que no hay ningún medio, no hay ningún método, no hay nadie que nos pueda decir cómo llegar a Dios o cómo llegar al cielo. Todos queremos llegar al cielo, pero no sabemos cómo a veces, ¿verdad? Pero ya sabemos ahora cómo podemos llegar al cielo. Y es a través de Jesús. ¿Y cómo llegamos a Jesús? A través de su palabra, a través de buscar de su palabra podemos llegar al Señor. Entonces el Señor le muestra el camino al ser humano. Él se está mostrando, cada día nos está mostrando el camino de cómo llegar al cielo, de cómo encontrar la salvación de nuestra alma. Y alguien dice, ¿pero de qué? Dice, ¿de qué voy a ser salvo? Sí, de la condenación venidera. La condenación venidera que viene para cada uno de aquellos que no buscan a Jesús como el único salvador de su vida. Entonces, la gran pregunta que tenemos es la siguiente. La gran pregunta es, ¿nosotros estamos en el camino? ¿Estamos en la dirección correcta? ¿Estamos siendo guiados por Él? Porque sí es cierto, las promesas de Dios están ahí. Las promesas de Dios, si usted cree en las promesas, están ahí. Y si usted no las cree, igualmente están ahí. Las promesas de Dios están ahí. Lo que el hombre quiera negarle a Él es problema del hombre. De que el hombre quiera creer y aferrarse a las promesas de Dios. El Señor es un Dios respetuoso. Por eso yo escuchaba de alguien ahí que decía, déjenme tranquilo, no me hablen de la Biblia, no me hablen de Dios, no me hablen de nadie, déjenme tranquilo, yo quiero estar yo sé que eso es una mentira, decía esa persona. ¿Usted cree que eso cambia a Dios? Que una persona piense que, no, a mí no quiero que me hablen nada de ese Dios, no quiero, déjenme tranquilo, no, déjenme de la palabra, no me hablen de la palabra, déjenme ahí, así como estoy. O sea, Dios sigue ahí con las promesas. Dios está fiel con las promesas para aquellos que le creen. Porque así fue con el hombre. ¿Qué fue lo que Dios le puso al hombre? Le puso allá, hermano, y le dijo, lo dejó opcional para que el hombre decidiera. El hombre decidió cuando lo puso en el Edén, ahí estaba. Dijo, ahí está el árbol del conocimiento del cual no debe de comer. Y el hombre se quedó, y Dios no estuvo ahí cuidando el árbol. El hombre tomó la decisión de poder desobedecer a Dios. Y Dios lo que le dijo, ok, las consecuencias serán que te sacaré del Edén. Pero Dios, hermano, le dejó al hombre el libre de escoger. El hombre puede escoger, las promesas están ahí. Las bendiciones de Dios están ahí. Entonces el hombre, el ser humano, elige. Eso no quiere decir que Dios no va a cumplir la promesa con los que le creen, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta en que Dios es fiel a sus promesas y Él la cumplirá a aquellos que le creen. Y Él les dijo a ellos, no se turbe vuestro corazón. Si creen en mí, si creen en Dios, creen en mí. Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si eso no fuera así, yo se les hubiera dicho. Porque esa es la promesa que Él les estaba dando en ese momento en que ellos se encontraban turbados. Porque no hay más grande promesa que esa. La que Él vendrá por nosotros
con esas promesas grandes que Él ha prometido. Entonces, la pregunta es, ¿hemos comenzado a entrar por ese camino que es Jesús? ¿Hemos comenzado a caminar por ese camino que es Jesús? Otra pregunta es, ¿estamos transitando por las sendas de la salvación? Porque es importante que nosotros sepamos, estamos caminando en el camino, está bien, pero estamos caminando en ese sendero de la salvación, que es las promesas que Él nos ha dado a nosotros, que Él volverá por nosotros. Porque cada día que pasan los días, un día menos para nosotros. No es un día más, un día menos, ¿verdad? Cada día que pasa un día menos, un día más, un día menos, un día más, un día menos, que estamos caminando hacia el umbral de nuestro fin de nuestro día. Estamos caminando al fin de nuestra era aquí, de nuestras décadas aquí. Entonces, ¿estamos transitando por la senda de la salvación? ¿O solamente estamos ahí? No, que Dios vea lo que hace conmigo. No, Dios ya dejó determinado. Entonces ya dejó terminado que nosotros aquí necesitamos creer en la salvación. No es que después de la muerte usted va a buscarle, no. Después de la muerte ya no hay esperanza para el ser humano. La esperanza aquí se elige a dónde uno quiere estar. Estamos transitando por la senda de la salvación. O ya o si no lo hemos hecho eso, hermano, si ya hicimos eso, si estamos caminando por el sendero de la salvación, si ya hemos encontrado el camino que es Jesús, entonces como dice Mateo 16:24, Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Si ya estamos caminando por ese sendero, si ya estamos en el camino de la salvación, entonces, ahí como dijo el Señor, tome su cruz y sígueme. Qué esperanza que tenemos, ¿verdad? Que aquí podemos pasar aflicción, podemos pasar por dificultades, pero sabemos que tenemos una promesa. Qué tremendo para los que no tienen esa esperanza, ¿verdad? Que es la que nosotros tenemos. Si hemos abandonado, hermanos, el pecado, si hemos abandonado el camino de lo incorrecto, sabemos que Él, como dice el versículo 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ahí también ustedes van a estar. Así que la esperanza de nosotros es que donde está Él, ahí vamos a estar con Él. Esperanza más grande que no dudamos, que no sabemos cuándo. Hay unos se nos van a adelantar antes que nosotros. Hay unos que quizás, o puede ser que yo me adelante. No sé quién se va a adelantar primero. No sé quién va a llegar primero a esta carrera, porque unos se adelantan en el momento de la muerte. Pero puede ser que no pase por la muerte, sino que el Señor en el día que venga esté con vida, ¿verdad? Que cuando el Señor venga esté con vida y lo encuentre haciendo las cosas como Él quiere. Pero puede ser que yo me adelante. Uno sabe, ¿verdad? El día y la hora, nadie la sabe de qué día se va. Deja este mundo. Pero si es cierto que nosotros estamos en ese camino, debemos luchar, debemos trabajar. Como el Señor dijo, le dijo a sus discípulos, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces eso es lo que el Señor dijo, que tomáramos la cruz y le siguiéramos a Él para poder tener esa esperanza de la promesa que Él le dijo a ellos, que iba y que había un lugar y que ahí les iba a preparar el lugar para que estuvieran con Él. Y todavía, fíjense, esa promesa la hizo hace 2000 años. Entonces esa promesa sigue en pie, no solamente para ellos que se lo hizo en ese momento, sino para todos aquellos que ahora estamos creyendo. Aquellos que creemos en las promesas que Él hizo del cielo como un lugar real para aquellos que le creen. Amén, hermano. Entonces, ¿qué esperanza que es la que usted tiene? ¿Cuál es la esperanza que usted alberga en su corazón? Espero en Dios que usted sea la misma esperanza que alberga mi corazón, alberga en su corazón, porque necesario es que cuando Él venga nos encuentre a nosotros con esa esperanza de la promesa que Él nos dio, que era que Él iba a regresar, Él volverá. Ahí dice una alabanza, Él volverá allá en los cielos. Él volverá para llevarnos con Él. Así que esa es la esperanza que tenemos. Así que si usted, hermano, como decía hace un momento, no ha encontrado el camino, si usted no está por ese sendero de la salvación, es la oportunidad que el Señor le da en esta hora. Vamos a orar en esta hora, vamos a cerrar nuestros ojos.
Y si usted quizás no está caminando en ese sendero, en ese camino, esa es la oportunidad que el Señor le da. En esta hora vamos a hacer una oración. Si usted siente en su corazón caminar por el sendero, es la oportunidad que Dios le da de poder venir a los pies de Él. Vamos a orar en esta hora. Si hay alguien en medio nuestro, o los que también nos ven a través de las redes sociales, pueden ahí pedirle al Señor que quieren comenzar a transitar por las veredas de la salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios si no es a través de Él. ¿Hay alguien que quiera recibir al Señor? ¿Hay alguien que quiera reconciliarse en este momento con el Señor? Las promesas de Dios están ahí. El que quiere las toma y el que no las rechaza. Eso no lo hace menos a Dios. El que pierde esa promesa de Dios somos nosotros. Hay en medio nuestro que quiera atender el llamado de parte de Dios. Esa es la oportunidad que Cristo ofrece de no solamente prometer esa promesa, sino que nosotros seamos acreedores de esa promesa. Si no hay